Confesiones de un consultor, un podcast hecho por tres amigos. Aquí encontrarás anécdotas, historias, experiencias, vivencias y hablaremos de negocios, tecnología y sostenibilidad. Hemos hecho de la consultoría un estilo de vida y del servicio con pasión y propósito nuestra. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buen día, buena temporada. Hola Soraya, hola Armando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno verlos, qué bueno. Bueno, hola Sandra, que no está, pero siempre la tenemos acá presente, entonces eh, se la seguimos prestando al hijo realmente. ¿Cómo están? ¿Cómo va Pues todo? ahora ya pongo un espejo y ahí quedan las dos. Sí. Hola Manuel, Hola hola. Manuel, Soraya, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que estén viendo este programa. Yo súper feliz, súper orgullosa de seguir teniendo invitados tops. Hoy empezamos una tercera temporada para los que nos han venido siguiendo desde el inicio. Cada 10 capítulos tenemos una temporada y hoy iniciamos nuestra tercera temporada con alguien que admiro mucho, que como lo hemos venido diciendo, son amigos realmente de la casa, amigos que admiro, de los que aprendo todos los días un montón. Y bueno, Armandito, muy orgullosa de tenerte acá en este espacio de Ay, conversación. tan bonita. Y pues nada, feliz con Gabriela y todavía Sandra en su proceso de maternidad, que es un rol 7 por 24, pero de corazón yo sé que está acá presente con nosotros en el episodio. Siempre nos ve y ahí nos está comentando que ya quiere volver. Qué chévere. Qué chévere, no, muchísimas gracias, Sori, por la invitación, Manuel. Gusto en conocerte y no, feliz de poder estar aquí compartiendo experiencias, porque definitivamente en este mundo de la consultoría no es tanto el conocimiento, sino es lo que cada uno ha podido vivir desde, cada uno es un mundo diferente y es un mundo lleno de experiencias, de vivencias, de, de un ser humano que hay ahí detrás de ese proceso de consultoría y pues eso hace que se pueda enriquecer todo este proceso, ¿no? Total. Total, creo que acabas de mencionar algo con lo cual empezó realmente el primer episodio del podcast hace ya 5 meses, porque aparte de que estamos empezando temporada, va a coincidir con que estamos cumpliendo 5 meses desde que lanzamos el podcast. Y nació precisamente con eso, con entender que los mundos son diferentes, pero queremos compartir desde la visión de cada uno de nosotros lo mejor de esos mundos o ser críticos dentro de lo que hemos entendido que se puede hacer o que de pronto hemos hecho mal y que aprendimos en el camino. Entonces eso chévere que lo pongas sobre la mesa y bueno, súper bienvenido y gracias por tu tiempo, Armando. Feliz de conocerte también y bueno, la idea es que conversemos un rato sobre pues tu vida en el mundo de la consultoría. Yo lo sigo repitiendo, somos la antítesis de los podcasts. Esto es una antítesis. El que quiera hacer un podcast y nos tenga de referente lo puede hacer, pero somos la antítesis, porque tenemos realmente ¿Cómo no se hace un cómo podcast? se hace un podcast. Ahí estamos, pero bien, felices porque la recepción ha sido muy buena y bueno, queremos seguir en esta racha. Y por eso, pues, un invitado como Armando, que la verdad, viendo el perfil y la experiencia que tiene Armando, pues sigue uno sorprendido de conocer personas en el mundo de la consultoría que tengan la confianza y las ganas de hacer país, de hacer mundo con el conocimiento y con las experiencias, ¿no? Entonces, pues, si quieres, Armando, cuéntanos un poco, pregunta trillada, Preséntate. pero ¿quién es Armando Ponce? Respuesta de reina. No, Armando Ponce es un padre de tres hijas, esposo. eh, Soy de profesión, soy contador público, especialista en impuestos. Bueno, digo que especialista porque hice una especialización, pero ya a estas alturas de la vida ya no sé Con, nada de impuestos. Lo con único tanta que reforma.
Sí, ahí con la segunda reforma que pasó después de que hice mi especialización, ya ahí ya me quedé colgado. No, solo me dedico a un tema realmente de temas de tributación internacional que se llama precios de transferencia. En ese tema sí sigo haciendo todavía consultoría. Sobre eso hice mi tesis de grado cuando estaba en la universidad y me quedé con ese tema. Fue un océano azul que vi en ese momento, el tema de precios de transferencia. Y fue que fui a una capacitación de reforma tributaria y estaban todos los expertos hablando de los temas y toda la cosa. Y cuando hablaron de ese tema, se desocupó la sala. Nadie, o sea, quedamos de 100 personas, quedamos como 8 personas nomás, todo el mundo se fue. Y no les estoy exagerando, todo el mundo se fue. Y ahí el conferencista dijo, oiga, mire, ustedes que se quedaron, miren la gran oportunidad que tienen ustedes en estos momentos. Y yo dije, aquí fue, sobre este tema fue mi tesis de grado. Y por ahí me metí, entonces siempre he sido como una persona que me gusta buscar océanos azules, siempre me gusta meterme por donde no va la gente, y eso ha sido pues como parte del éxito profesional que he tenido. Y pues bueno, hice una carrera muy bonita en el área contable, tuve la oportunidad de empezar desde cero como asistente, auxiliar, analista, coordinador, jefe de contabilidad, gerente de contabilidad. Y hace 5 años, ya va para 6 años, terminé como gerente financiero en una multinacional. Estuve trabajando para esa empresa, coordinando 3 países, Perú, Colombia y Venezuela en ese momento. Y, y bueno, fue un crecimiento muy grande. Y cuando llego a ese punto, a esa cúspide de mi carrera profesional, que era el sueño que siempre había tenido, el de ser ese gerente financiero de una multinacional, de viajar y el de estar trabajando, el de tener todo ese reconocimiento, el poder dentro de la empresa, me mamé. Y dije, no, de verdad que quería hacer otra cosa en mi vida. Me cansé de pronto de estar todos los días luchando por un número, porque al final eso era, ¿no? Cuando trabaja uno como gerente financiero en una empresa, es todo el mes y todo el desgaste por dar un número para mostrarlo a una corporación en una presentación y que le digan a uno o está bien o le den a uno palo, pero le perdí sentido a eso, la verdad, y quería hacer algo más trascendental en mi vida. Y ahí renuncié, ya digamos que había tenido la oportunidad. Dentro de ese crecimiento profesional tuve que prepararme en el tema de marketing y ventas y tuve en ese crecimiento profesional también la empresa en algún momento me contrató un coach ejecutivo que me hizo el acompañamiento para dar ese paso de jefe de contabilidad a gerente financiero, porque fue un paso muy duro, pasar del operativo a lo estratégico fue muy duro. Entonces me contrataron un coach ejecutivo que me hizo todo ese acompañamiento. Y ahí me di cuenta del valor que tenía realmente un coach, que no era el coaching no era un tema de motivación, y vamos, saca la mejor versión de ti mismo, tú puedes, y toda esa vaina. Y no, y me di cuenta que realmente el coaching es un tema de lograr objetivos. Entonces me enamoré mucho de esa parte, empecé a estudiarla, empecé a trabajarla, y pues cuando llego a ese momento de mi carrera profesional, me enamoré de esta parte. Yo siempre digo que eso es como un tema como es una historia de infidelidad. Tenía a mi esposa, que era la contaduría, que me había dado tantas cosas, la amaba, llevaba años con ella, pero llegó esta jovencita que era el coaching y el marketing y las ventas, y me enamoré de ella también. Y pues lo que hice fue llevármela a vivir a las 3, a las 2. Me la llevé a vivir a las 2 y ahí estamos viviendo bien los tres, ahí estamos viviendo felices porque ahora toda esa parte del coaching, del marketing y las ventas la tengo enfocada hacia mi profesión, que es la contaduría. Entonces, ahorita ando en ese proyecto, es un propósito de vida que me planteé, que es el de contribuir a la dignificación de la profesión contable, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en pro de eso. Cuando uno trabaja con un propósito de vida, yo creo que eso es lo que hace que uno tenga forma de levantarse. Eso es lo que a uno lo mueve, porque a veces cuando uno empieza un proyecto sin un propósito, pues llega cualquier temporada difícil y lo tumba y entonces vengo y miro qué otra cosa me pongo a hacer
y se la pasa uno de proyecto en proyecto y no, realmente uno no logra nada. Pero cuando hay un propósito detrás, ahí es cuando uno soporta caídas, cuando uno se reinventa, cuando uno venga a ver cómo le hace y cuando uno finalmente pues ve la luz al final del túnel y llega al otro lado. Entonces en esas andamos todos los días pensando en cómo contribuir a la profesión contable, que es el nicho de mercado, que es mi profesión y donde estoy metido, ¿no? Ese es Genial, Armando. básicamente Armando. Genial, y creo que lo puedo decir de primera mano. Eres uno de los contadores que admiro precisamente por salir de estereotipos, porque no eres un contador normal, como muchas veces lo vemos, en el sentido de que esa habilidad que tú tienes, esa comunicación que tú tienes junto al conocimiento que han sido años de experiencia es lo que te ha permitido también diferenciarte, ¿no? Y eso es lo que enseñas a muchos colegas contadores a diferenciarse en su vida, Sí, es que ahí está la clave, ¿no? O sea, yo creo que no solo en la contaduría, sino en en todo. cualquier parte, en cualquier ámbito de la consultoría, la diferenciación. O sea, si uno sí hace lo mismo de los demás, pues queda uno en el anonimato y siempre nos van a escoger a uno por barato, por precio. Entonces siempre hay que generar esos diferenciales y apuntarle siempre como a un nicho, a generar valor, que ahí es donde siempre tenemos que generar ese diferencial, ¿no? Mira que tú mencionas algo que creo que lo tenías ya desde tus inicios profesionales hacia la diferenciación, estar muy alineado al tema de océanos azules. Eh, Muy rápido, en una frase, porque hay mucha gente que no sabe qué es un océano azul. Define muy rápido qué es un océano azul. Océanos azules son esos mercados, esos negocios en los que nadie se mete, en los que nadie se mete. Esto es, digamos que es la metáfora, es un libro que les recomiendo muchísimo, que se llama así, La Estrategia del Océano Azul. Y es que habla metafóricamente de dos océanos. Un océano rojo donde hay que dejar mucha sangre para poder uno estar compitiendo. Y por eso esos océanos están teñidos de rojo, de todo lo que uno tiene que dejar ahí, porque ahí es donde todo el mundo está compitiendo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en el mercado de los contadores, pues todo el mundo está en el mercado del outsourcing contable, de las revisorías fiscales. Pues como todo el mundo está ahí, es muy difícil competir y le toca a uno con muy buenos diferenciales o con precio. Entonces, la estrategia del Océano Azul es ver, oiga, ¿dónde no hay gente? ¿Dónde no hay personas haciendo cosas? Y ven que me voy para allá. Porque si me voy para allá, no voy a encontrar tanta competencia. Y si no encuentro tanta competencia, me puedo diferenciar. Y si me puedo diferenciar, puedo cobrar mejores honorarios. Entonces, es la mejor estrategia que nosotros podemos estar haciendo. Estar buscando siempre océanos azules que nos permitan a nosotros crecer como profesionales. Exactamente, sí, súper. No, y gracias por esa definición porque pues realmente, y cuando ya digamos que tienes eso incorporado en tu ADN profesional y avanzan los años porque veo que estabas muy alineado siempre como al crecimiento, ¿no? Te entiendo que te proyectaste llegar a ser gerente, lo cumpliste gracias a la vida, poder llegar a las altas esferas gerenciales en el mundo financiero. Y asimismo como que quisiste seguir rompiendo ese cascarón para ir llegando a nuevos horizontes. Como una persona que ha estado involucrada en la parte financiera y contable se deja tentar por la fuerza de la parte comercial y de mercadeo en el mundo. Pues mira, yo decía, no, es que a mí no me, o sea, yo por qué me meto en esa parte comercial si yo nunca he vendido, si nunca, si nunca me había gustado el tema comercial. Pero después echando para atrás, me daba cuenta que yo siempre, desde niño era muy emprendedor. Desde niño siempre había sido muy emprendedor y no me había dado cuenta de eso. De niño, yo me acuerdo que mi papá trabajaba todo el tema de Scream, que era, él marcaba, mi papá trabajaba marcando vasos, marcando esferos, llaveros, toda esa parte, cuando no era tan común eso.
Y yo me acuerdo que una vez para una temporada de diciembre yo tenía como 13 años y cogí un mostrario que él tenía de llaveros y me fui a San Andresito a vender, a ofrecerle que si le hacíamos la marca para su negocio. No vendí nada, no vendí nada, no vendí nada. Y puros no, pero me lancé a hacerlo. Yo de niño también era me gustaba mucho dibujar, hacer tarjetas de esas de regalitos, Giordano y toda esa moda. Y a mí me gustaba vender eso en el colegio, inclusive en la universidad para épocas de amor y amistad. Yo me rebuscaba platica haciendo tarjetas y toda esa parte. Entonces sí, desde niño yo sí había sido como muy rebuscador, como muy rebuscador, pero de pronto cuando entro a la parte laboral en una empresa, pues como que eso ahí quedó quieto, ¿no? Como que eso ahí quedó quieto, traté de hacer temas de consultoría, temas de precios de transferencia, que eso sí salí y vendí bien esos servicios, pero no como lo hubiera podido haber hecho. Entonces, digamos que cuando me nace ese tema, o cómo me doy yo cuenta de que podía lanzarme el tema de marketing y ventas, porque resulta que yo tenía como gerente financiero, yo tenía que estar controlando el presupuesto de marketing y de ventas de la empresa. Entonces, en una ocasión, gerente comercial, no, Armando, necesitamos 20 promotores más, o si no, no vamos a llegar al número de ventas, tal cosa. Y yo, venga, así que necesita 20 promotores más, no, no hay plata. Entonces, ese fin de semana me fui a los puntos de venta a hacer como un mystery shopper y a ver cómo me atendían los promotores de ventas. Cuando me di cuenta, eran un desastre, eran un desastre. Entonces yo los grabé, en ese momento yo iba con cámara y todo, y en la siguiente reunión, no, es que Armando no nos da presupuesto y no sé qué cosa. Claro, cuando yo les saco y les dije, mire, hice un estudio de Mystery Shopper, no necesitamos más promotores, necesitamos que los que tenemos vendan. Y les muestro yo las grabaciones de ese trabajo que hice de Mystery Shopper, y ahí sí, calladitos, calladitos. Entonces yo decía, oiga, venga, y hay una oportunidad y es capacitar a todos estos muchachos, a todos estos vendedores. De hecho, inicialmente yo arranqué el proyecto, o sea, así nació un día en un almacén de grandes superficies aquí en Bogotá, en un centro comercial, ahí nació la idea, pero la idea nació era porque mi esposa, ella sí es comercial neta, ella sí es pura comercial, entonces yo nací con el proyecto pensándolo era para mi esposa. Pero entonces, no, eso no me paró ni cinco de bolas. Entonces yo dije, no, pues yo lo hago. Entonces, de hecho, empecé yo a trabajar y de hecho me hice una certificación en neuroventas y monté un programa de capacitación en el tema de neuroventas para la venta de electrodomésticos, porque en ese momento yo trabajaba en una empresa de electrodomésticos. Y capacité a los vendedores y ahí fue donde yo dije, no, yo quiero hacer esto, yo me quiero dedicar a esto. Entonces nació inicialmente como una idea de capacitar a promotores de venta de, de grandes superficies. Pero ya después yo dije, no, esto lo necesitan son los contadores. Y ahí fue donde fue mutando el proyecto. Pero ahí básicamente es donde yo me doy cuenta, donde veo la oportunidad de la parte de venta. ¿Por qué? Porque yo decía, mire, yo me quiero dedicar a enseñar. Yo tenía como, yo dije, yo quiero hacer algo diferente, pero ¿qué me pongo a hacer? Entonces me puse a trabajar con Mikigai. Entonces, cuando empiezo a trabajar Mikigai, empiezo a decir, bueno, ¿qué me apasiona? Yo digo, enseñar. Eso es algo que yo haría, así tuviera toda la plata del mundo, yo me dedicaría a enseñar porque eso es lo que yo más amo. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿quién necesita esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, cuando yo empiezo a decir, oiga, ¿cómo vivo de enseñar? Yo pensaba y decía, oiga, no, pues profesor universitario. No, pues ahí chévere y todo, pero, o sea, me muero de hambre, ¿sí? O sea, solo vivir de eso, o sea, y ahí quedo y con tantas responsabilidades que tenía, ahí quedo. Entonces lo que hice fue en ese momento decir, bueno, ¿cómo puedo hacer de enseñar un negocio bueno? ¿Cómo puedo hacer algo que me permita generar recursos? ¿Cómo puedo vivir de mi pasión? Entonces yo decía, enseñando a contadores, pero yo decía, venga, si me meto en el tema de impuestos, hay mucha gente enseñando impuestos. Si me meto en la parte contable, hay mucha gente enseñando tema contable. Entonces ahí fue cuando yo digo, oiga, y el tema de ventas lo necesita, Océano Azul se me prendió ahí y me fui por ese lado. ¿Sí?
No sé si fue la mejor idea en ese momento, pero bueno, me nace ahí. ¿Y por qué les digo que si no sé si fue buena idea? Porque a estas alturas me doy cuenta que todavía hay un océano azul en esa parte de capacitación, en la parte tributaria, auditoría, en toda la parte técnica, hay un océano azul todavía porque hay mucha gente haciendo lo mismo y los mismos temas, entonces digamos que ahí en la parte técnica todavía hay una gran oportunidad. Lo que pasa es que no me quiero meter por ahí porque confundo de pronto el proyecto, Claro, entonces digamos en que el ahí me quedé foco. quietico. Armando, bueno, ¿dónde aprendiste el tema de neuroventas? ¿Cómo te metiste ahí en neuroventas? Pues en ese momento me certifiqué con Jürgen Clary, Ok, me certifiqué con él. Eh, un teso, ¿no? sí, sí, digamos que ahí Ok, tengo como, o no. digamos que, Ojo que no Jürgen sé, puede ahí, estar viendo este video. sí, 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 pues no, digamos que cuando uno paga una certificación de esas, porque fue bastante costosa, Ujú. uno tiene unas expectativas más grandes, uno Ah, tiene oye. expectativas mucho más grandes, pero bueno, digamos que yo le saqué provecho porque Ujú. al no tener, digamos que yo ya tenía especializaciones, diplomados en toda la parte técnica, pero no tenía nada en esta parte. Entonces, cuando hago la certificación con Jürgen, me sirve mucho porque Jürgen estaba en su momento eh, con Vialab y estaba pues brillando el hombre, entonces digamos que me sirvió mucho, me sirvió mucho. Ha sido la foto más cara que he pagado de mi vida, pero me sirvió, me O sirvió sea, en su momento. hiciste de las que él hacía que eran presenciales acá en Colombia. Sí, 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 que Ok, eran 3 días, que eran sí, sí, tres sí. días. Ok, Bien, se le sacó provecho, súper. se le sacó Sí, provecho. ahí, para los que no nos estén, para los que nos estén escuchando y que de pronto se preguntan qué es neuroventas, básicamente, defínelo así también muy rápido, qué es neuroventas. Es tocar la parte emocional, la parte instintiva de las personas a la hora de hacer un proceso comercial, ¿sí? O sea, esa parte me parece a mí espectacular. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que el salir a vender es insistirle a una persona, tratar de convencer, tratar de persuadir a alguien de que nos compre. Y resulta que no, vender es algo muchísimo más sencillo, es algo muchísimo más fácil. A estas alturas yo veo la venta como algo muy sencillo realmente. Después de tanto sufrimiento, lo veo como algo muy sencillo y es empezar a atraer personas, solucionar un problema, simplemente solucionar un problema emocional que tiene alguien Ujú. y realmente de corazón servirle a esa persona. Que cuando uno no le pueda servir a alguien, uno decirle, oye, no, yo no soy la persona, esta persona te puede ayudar. Y todos nosotros tenemos necesidad, no hay necesidad de crearle, porque a veces la escuela antigua de ventas era, no, créele necesidades al cliente. No, todos tenemos tantas necesidades, tantos problemas, estamos tan rayados en tantas cosas que no hay necesidad de crearnos nada más. Simplemente es conocer cómo le puedo servir yo a alguien desde lo que yo hago, desde mi propósito de vida, y simplemente generar un discurso de venta enfocado en eso. Es así de sencillo. O sea, las técnicas de neuroventas no son técnicas de manipulación, como muchos pueden creer, sino son técnicas de saber uno qué botones tocar para que esta persona diga, yo necesito ese producto, yo Ujú. necesito ese servicio. Entonces, digamos que eso es en lo que se enfoca. Sí, el nombre es mucho más, uno cree que eso son vainas complejas, pero no, es realmente eso y muchas personas que son buenos vendedores hacen esto de manera empírica, ¿no? Sin necesidad de saber que Sí, esos son natural. neuroventas, pues las personas lo hacen sin ningún problema. Sí, Yo claro, te porque quería preguntar, Armandito, ahí, por ejemplo, en ese caso, me voy a ir mucho más al tema emocional, como tú lo vienes diciendo, y es desde tu historia, desde tu experiencia, ¿qué implicó para ti emocionalmente ese cambio de pasarte, digamos, del mundo corporativo, de la cúspide de tu carrera, a emprender un proyecto que al final es un proyecto de vida que sabías y pues ha sido un tema más de transformación y de ayudar a otras personas? Pero ¿cómo fue ese equilibrio emocional en tu caso?
de pasar de la cúspide a algo que tú estabas, digamos, generando nuevo. Sí, mira, es algo muy duro, es algo muy duro. Que, si soy honesto, en estos momentos miro hacia atrás y digo, oiga, qué vaina tan dolorosa, pero tan chévere, ¿sí? Qué vaina tan dolorosa, pero tan chévere. Que si lo volvería a repetir, no sé, pero digamos que lo he disfrutado, lo he disfrutado. ¿Y dónde estuvo lo difícil de esto? Cuando uno emprende, muchas personas y la gran mayoría emprenden porque les toca, ¿sí? O sea, me echaron del trabajo y no tengo de otra y no conseguí trabajo, entonces me toca emprender. Entonces somos muy buenos en algo y no, ¿qué tocó? No, consultoría. Tocó hacer consultoría porque no, ya no me están contratando en ningún lado. Entonces muchas personas arrancan ahí. En el caso mío fue un poco diferente porque yo estaba en mi mejor momento de mi carrera profesional, ganando muy bien, porque como era gerente de una multinacional, ganaba muy bien, ¿sí? Ganaba excelente bonos, me pagaban la prepagada, me pagaban muchas cosas, y es más difícil uno tomar la decisión de arrancar de ceros cuando uno está bien. Cuando uno le toca, pues, ¡ay, qué carajo, no tengo nada que perder, hágale, ¿sí? Pero cuando uno está bien y con proyecciones de ascenso, ¿no? Con proyecciones de ascenso porque todavía tenía para dónde crecer, pero ya no quería. Entonces, digamos que también me lancé con un gancho ciego y es que yo mismo me hice muchas ideas, eh, como se dice vulgarmente, muchos pajazos mentales en ese momento y yo no hice las cuentas bien y me lancé a este proyecto y nada. A ver, por ejemplo, yo decía, mire, mi cuenta era la siguiente, yo dije, oiga, si a un seminario de actualización tributaria van 200 contadores y hay así de entrenamientos en actualización tributaria, pues cuando yo salga con el tema de cómo vender servicios profesionales, pues tengo todo el mercado para mí. Entonces yo me lancé, yo dije, no, esto yo estoy facturando dentro de 3 meses, estoy facturando. Entonces dije, voy a hacer un evento de prueba y lancé un evento de prueba y yo dije, no, únicamente lo voy a hacer para 100 personas, únicamente para 100 personas. Mire, hice todo el evento y me fueron 3 personas. Bueno, eran 5, pero 2 eran compañeros míos de la universidad que fueron a dar un apoyo moral y Sí. mi esposa que estaba de staff, pero fue un golpe muy duro, un golpe demasiado duro. Entonces ahí me di cuenta como a los 2 meses de haberme renunciado que esto no era tan fácil como yo lo creía. Entonces tuve que empezar a ir de cero, volver a arrancar de cero, empezar a conocer toda la problemática porque ahí básicamente el tema fue que yo no conocía el mercado. Yo no conocía el mercado y me estrellé feo. Yo creía que lo conocía y no lo conocía. Entonces ahí me reventé porque fue un año tratando de conocer el mercado y en ese año se me fue la liquidación que tenía. Entonces ya para el siguiente año yo ya no tenía cómo, o sea, ya o era o devolverme otra vez a emplearme o seguirme metiendo la ficha del proyecto. Entonces yo decía, no, es que si me devuelvo es perder es perder el año. Entonces seguí adelante. Pero entonces en ese año tampoco todavía estaba maduro el proyecto y ese año empiezo a endeudarme y a endeudarme porque el nivel de ingresos no estaba siendo el que esperaba. Mm. Venía con el mismo nivel de gasto que estaba cuando era gerente. Entonces, pues obviamente la ecuación no cuadró y finalmente terminé reventando. Finalmente terminé reventándome y, y bueno, tuve que reinventarme, así como la famosa frase de reinventarme, ahí sí supe de verdad que era uno reinventarse. Ahí sí tuve que decir, oiga, mire, todo lo que yo enseño en el tema de coaching tengo que ponerlo en práctica. O si no, me voy a hundir, ¿sí? Entra uno en esos espirales de fracaso y es que estoy mal, entonces pienso que estoy mal y no tomo acciones y finalmente entro en ese bucle de fracaso tenaz. Entonces ahí tuve que decir, mira, ¿qué vamos a hacer para que esto salga adelante? ¿Cómo me pude reinventar? Y finalmente tratar de salir adelante. Entonces yo creo que eso fue como el golpe más duro
cuando uno está trabajando y si alguien está escuchando esto, que está en ese dilema de, oiga, ¿será que renuncio y me lanzo a emprender? Sí, es algo maravilloso, pero hay veces que le venden a uno el tema del emprendimiento como, no, eso hágale, eso láncese. Hay que hacerlo con calma, hay que hacerlo con calma, hay que saberlo hacer, hay que hacerlo muy bien proyectado y ojalá ahí es cuando uno debe tener un mentor, cuando uno debe tener un coach al lado que lo ayude a uno en ese proceso, que lo ayude a uno a ver cosas que de pronto no ha visto, eh, que no ha visto uno precisamente por ignorancia. Y a veces necesita uno que personas lo aterricen. Ahorita dentro de lo que yo me dedico, qué pecado, yo me dedico a veces a desanimar a las personas. O sea, a veces personas me contratan para que yo las motive y termino haciendo yo todo lo contrario, pero es precisamente por eso, porque es que a veces estamos con ideas muy Sí, voladas, hay que ser ¿sí? ácidos. Y a veces necesitamos aterrizar eso porque no estamos viendo desde muchas ópticas. Entonces sí hubiera sido algo que yo hubiera agradecido mucho en ese momento. O bueno, o quizás de pronto o sea, digamos que lo que pasa es que en mi caso yo tenía que haber vivido todo esto porque esto es lo que yo enseño ahora. Entonces yo sí necesitaba vivir toda la escuelita. De Claro. pronto a alguien que no le interesa enseñar esto, pues no tiene necesidad de comerse todo esto, ¿no? Ujú. Pero en el caso mío, pues sí fue necesario. Y pues bueno, eso es lo que hace que uno tenga como algo de Experiencia. experiencia para poder compartir, ¿no? Claro, porque afianza tu storytelling y adicional, pues te permite alinear lo que tú mencionabas hace un rato del Ikigai, precisamente hacia el nicho donde le estás apuntando y romper realmente esos esquemas, ¿no? Digamos que es dejar de ser uno un número para avanzar a otras esferas y romper realmente esa barrera del miedo en el emprendimiento y de estar de cabeza en el Sí, escenario, pues eso es todo un reto. Y no necesariamente tienes que ser emprendedor. Yo siempre he dicho que uno puede tener esos desafíos siendo emprendedor, pero también tiene esos desafíos siendo empleado muchas veces, porque hay sí, personas a las que no les rinde el sueldo, a las que tienen un estilo de vida que está por encima de los gastos y no tienen como un equilibrio. En estos días, eh, leyendo un libro, decía, sí o sí hay que volver a sentirse incómodo para poder avanzar. Entonces, llegar a puntos de incomodidad. Yo personalmente, si en algún momento ustedes están en una visita conmigo o algo, y a mí mi familia siempre me mira raro porque yo me siento en el piso. A mí no me gusta sentarme en las sillas, no me gusta. Cuando estoy en una visita o algo, no me gusta porque siempre he pensado y siempre desde hace mucho lo he tenido como que es un punto de incomodidad siempre para algo, por alguna situación. Y retomar eso, yo creo que es interesante dentro de lo que tú estás mencionando hacia las personas, ¿no? Y dentro del escenario de la profesión que tú tienes como contador, y me parece genial esa visión que tienes de propósito para ayudar realmente, ¿cómo fue que te lo dijiste? Espérame que lo escribí acá. A dignificar la Dignificar profesión. la profesión contable. Básicamente, pues genial, me quitó ahí el sombrero porque pues no había conocido a alguien que tuviera como muy visualizado ese enfoque. Y ahí, ¿cómo llegas tú? Bueno, Armando tiene un lanzamiento que está haciendo que se llama Por Partida Doble, ¿no? En YouTube, unos sí. live. Entonces, ¿cómo llega precisamente una persona que viene viviendo de partidas dobles toda la vida a romper ese esquema y a irse más allá de los gastos y de ser un número, tú lo dijiste ahorita, de ser un número en la empresa? ¿Cómo decides realmente, venga, quiero que todos los contadores dejen de ser un número y empiecen a dignificar la profesión? Mira, cuando uno habla de dignificar la profesión, o cuando yo habla de dignificar la profesión, ¿por qué? Porque digamos que en el caso de nosotros, lo que estamos viviendo son personas que están en modo sobrevivencia con el ejercicio de la profesión. Pero yo hablo de los contadores porque que es mi nicho, pero en general en todas las profesiones está pasando eso, que todo el mundo está en modo sobrevivencia y modo sobrevivencia es, oiga, venga, consigo malos clientes apenas que me paguen lo que necesito para vivir.
Entonces, si este cliente me quiere sacar, entonces venga, yo le doy el descuento, entonces porque llega otro consultor y cobra más barato y estamos en esa guerra de precios donde se pierde la dignidad de cierta forma, que cuando yo tengo esa necesidad y vivo de esta manera, con trabajos nutricionales, o sea, para no morirnos de hambre, el problema es ese. El problema es que nosotros tenemos que, empezamos a ejercer la profesión, el oficio, mm, a las malas y le perdemos amor a lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando nosotros hacemos eso, ahí sí es una embarrada porque dejamos de disfrutar, dejamos de disfrutar. Y yo pienso que este mundo, esta vida es tan cortica, que pasamos nosotros la mayor parte de nuestro tiempo trabajando y si no lo disfrutamos, pues estamos perdiendo la vida, realmente, realmente estamos perdiendo la vida. Entonces, digamos que sí, para mí el dignificar la profesión es que las personas que la ejerzan sean felices ejerciéndola. Y para uno ser feliz ejerciendo la profesión es que me siento bien compensado económicamente y que las personas me valoren, que las personas valoren mi trabajo. Entonces, cuando yo hablo de dignificar la profesión, precisamente me enfoco en eso, en que los contadores ejerzan cobrando lo justo y para cobrar lo justo tienen que saberse vender, tienen que saber generar valor, ¿sí? Y tienen que también saber decir no a muchas cosas, cuidar mucho su tiempo. Y esto en el tema de la consultoría es clave, que nosotros como consultores, nosotros no manejamos inventarios, pero el inventario de nosotros se llama tiempo. Y a veces nosotros regalamos el tiempo de una manera absurda. Entonces vamos a donde un cliente y para una visita que yo tenía de 2 horas, termino yo 6, 7 horas y ¿qué pasó? Regalé mi inventario. Eso es como una empresa, si una empresa, ¿será que una empresa compra productos y los regala? Claro, facturo y los cobro bien porque o sea, si los regalo, pues después que vendo y después cómo voy a ganar plata. Entonces, a nosotros se nos olvida a veces esa parte y terminamos regalando el tiempo. Nos metemos con clientes que no valen la pena, que no nos valoran y por eso somos infelices y por eso hay mucho profesional entusado, profesional que quiere dejar ese trabajo y irse a hacer otra cosa, pero con el problema de que si se pone a hacer otra cosa va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces es simplemente, sea, ejerza dignamente la profesión cobrando lo justo, pero a veces también esa parte del cobro lo justo va desde de diferenciarnos y volvemos otra vez al mismo tema de Y, diferenciar. Si y no lo ese, hago, pues va a ser muy difícil. Y ese cobra lo justo se mezcla con los océanos rojos, ¿no? Que hablábamos ahorita, que precisamente, Exactamente. y la gente por ese afán y por esa tensión de obviamente el tema de la supervivencia y de generar ingresos, tiende a irse mucho al océano rojo y es un bucle, ¿no? Es un bucle en la economía y en todo. Y realmente romper esa visión y romper como esos estereotipos de mercado ayudan mucho al mismo mercado, a que todos realmente crezcamos y pongamos el escenario en otras esferas. Yo, Sí, yo, yo siempre he sido, tú que estuviste en multinacional, creo que lo sabes, ¿no? O sea, es impresionante cómo el valor de las cosas en Colombia que tiene una capacidad súper alta y un nivel de conocimiento muy maduro Colombia versus otras economías, pero los valores hora o los valores de servicios en Colombia están muy por debajo de mercados como el chileno, como el mexicano, como pues los mismos Estados Unidos y otros países donde realmente uno ahí se vuelve muy crítico en decir como, oiga, o sea, enaltezcamos el país, crezcamos todos y la forma de romper todo esto es generando valor, como tú lo mencionas, ¿no? claro, pero por lo menos en lo que yo pude estudiar en mi nicho, el problema que vimos nosotros es exactamente el mismo que están viviendo en otros países. Exactamente el mismo. Países, por ejemplo, como México, que son mucho más maduros en el tema de consultoría contable y financiera, Ujú. uno pensaría pues que allá el tema es muy diferente y nos llevan papa bastante, o sea, bastante similar con tendencia a ser un poco más, con tendencia a ser peor, ¿sí? Allá hay más contadores y esa guerra de precios allá es mucho más
es más compleja. Sí, No digamos mucho más, sino es también muy compleja, como lo estamos viendo acá. Pero el resto, todos los países latinos estamos viviendo exactamente igual. lo mismo. De hecho, mira que dentro de lo mismo que yo hice, yo dije, oiga, si yo me meto en el tema de impuestos, me quedo solo con Colombia. Mientras que este tema de habilidades blandas le sirve a cualquiera. Entonces, por eso, ¡brum!, amplié mi mercado y por eso mi proyecto no va solo a contadores en Colombia, sino a contadores de toda Latinoamérica. Buenísimo. Y lo chistoso es que a veces lo escuchas más a uno, personas de afuera, que de acá en Colombia. Eso Nadie es es, profeta en su tierra, ¿no? Dicen bien. exactamente, eso iba a decir. Eso me da pie, Armandito, para hacerte una pregunta que ha sido como top en los episodios, en los últimos episodios. Y creo que al final el mensaje que nosotros damos con el podcast es eso, no solamente son las habilidades profesionales o técnicas, sino estas habilidades blandas y esa caja de herramientas que tú como persona puedes tener y puedes diferenciarte o te han permitido suplir varios baches en la vida. ¿Cuáles crees que han sido para ti esas herramientas que te han permitido diferenciarte y te han permitido, de cierta forma, suplir esos baches que tú decías de pasar de la cúspide a de pronto falta de ingresos o de pronto que el proyecto no dio o que como lo tenías pensado no se dio? ¿Cuáles son esas herramientas y esas habilidades que tú dices, he tenido que utilizar en mí y me han funcionado? Mira, yo te digo, la primera de todas, la primerita, es tener objetivos claros. Y eso es algo bien complejo porque la mayoría, el 95% de las personas no tiene objetivos claros. Entonces andamos en el mundo como zombies sin propósito, ¿sí? O sea, vamos a trabajar, estamos 8 horas en la oficina, salimos, nos metemos a Transmilenio, llegamos a la casa a ver Netflix, a dormir, para el otro día volver a levantarnos, ir a trabajar. Y el tiempo, lo que les decía antes, se está yendo tan rápido. Yo tengo 3 hijas y cada vez veo a mis hijas más grandes, más adolescentes, y yo digo, esta vaina se está pasando muy rápido y vivir uno sin un propósito en estos momentos es algo bien complejo. Entonces, digamos que el tener objetivos claros te enmarca y te dice para dónde vas. Ya con un objetivo claro, de ahí viene todo el resto de cosas, porque ahí ya tú sabes qué necesitas mejorar, qué no tienes que mejorar, qué estudio, qué no estudio. ¿Sí? Entonces, el tener un propósito y unos objetivos es, digamos, que lo primerito. Digamos, que el Waze. Él es el Waze. Ya estoy aquí, quiero llegar aquí, toma a la derecha en la rotonda, gira en la primera salida, le va diciendo a uno por dónde ir cogiendo. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, yo pienso que el tema de inteligencia emocional, entender la parte de la inteligencia emocional es clave, es absolutamente clave, porque eso es el que le da a uno el punto para uno moverse, ¿sí? Y a veces uno puede saber mucho de muchas cosas, pero si uno no controla sus emociones, está fregado. O si no, miren, yo siempre pongo de ejemplo la final del Mundial de Alemania 2006. Zinedine Zidane, su último partido, el mejor jugador del mundo, y por no saber controlar sus emociones, tenga que le mete su cabezazo a Machirati y lo echan y deja al equipo con 10 y pierde la final del mundo. ¿De qué le sirvió ser el mejor jugador del mundo en ese momento? Si no supo controlar sus emociones en ese caso. Entonces, sí veo que muchos profesionales, muchos consultores, les pasa eso, o sea, no controlamos emociones y ahí por eso es que llega el tema del estrés, por eso es que llega el tema de la sobrecarga laboral, por eso es que llegan, de ahí se empiezan a derivar otra vez muchos problemas, ¿ya? Muchos problemas. La tercera herramienta habilidad blanda que yo considero importante, es el tema de la comunicación. Y es algo que nosotros vemos y yo lo vivo todo el tiempo. La gente no sabe comunicar, la gente no sabe eh, ser empática. La gente siempre está en el ganar, perder y se olvidan de ese ganar, ganar con ese otro ser humano con el que está relacionándose. Y ese egoísmo es el que nos lleva finalmente a un perder, perder. ¿Sí? Porque no, o sea, no llegamos, no logramos objetivos. Yo quedo aterrado como a veces las personas
toman el teléfono y, oiga, algo que de pronto se echa, y lo digo con un ejemplo claro, mi esposa que ella es comercial, un sábado 7 de la mañana, un mensaje a una promotora de ventas. Oye, ve por favor y al tal punto de venta. 20 minutos después. ¿Al de tal sitio o al de tal otro? No, ve al de tal sitio. Y así se va toda la mañana en conversaciones así. Si yo tomo el teléfono y hago una llamada de 1 o 2 minutos, hubiera podido haber solucionado eso. Entonces, ahorita estamos en un mundo tan hiperinformado y a la vez tan incomunicado que yo creo que esa es una ventaja. Cuando una persona sabe comunicar, cuando una persona sabe ser asertiva en su comunicación, eso contribuye a, primero, ejercer un mejor liderazgo, que es otra de las habilidades, te ayuda a tener a las personas de tu lado, a conseguir personas, porque uno en estos proyectos uno nunca va a poder solo, uno siempre necesita personas a su lado y la mejor forma de hacerlo es sabiendo comunicar. Entonces yo creo que esas cuatro, el tener objetivos, la inteligencia emocional, el saber comunicar y el liderazgo, esas cuatro son básicas. Y miren que todas son muy trilladas, ¿no? Todas son muy trilladas, Sí. todas son clichés, pero realmente cuando uno lo vive, sí se da uno cuenta. Ah, bueno, y el saber vender, definitivamente, ¿no? El saber vender, o sea, si uno no sabe vender, fregado. Lo que pasa es que te lo digo por experiencia propia y yo siendo colega contadora del mundo donde pertenecemos y Manu también, en algún punto de mi vida yo decía, no soy buena para las ventas y no sé vender. Y al final te das cuenta que la venta es simplemente comunicar cómo ayudas a las otras personas con tu conocimiento, con tu servicio, con tus habilidades y cómo resuelves problemas. Entonces al final el éxito no es porque a veces nos cegaron la palabra de que eres buen vendedor o no eres buen vendedor. Yo creo que todos en el mundo vendemos, porque al Claro. final todos comunicamos algo y ayudamos a alguien con un producto, con un servicio. Inclusive si eres una ama de casa que a veces dicen, no, pues estoy en mi casa, yo creo que hoy en día que vivimos el rol desde la posición de Sandra de ser mamá, al final una ama de casa también resulta siendo un vendedor innato con los hijos, con el esposo, con la familia, con las personas que la ayudan. Y ahí es donde se vuelve crucial la comunicación que tú dices. ¿No? Sí, sí, es que, Perdona ahí que diga algo, pero no creas que no por nada las ventas por catálogo son tan exitosas, porque es que el mercado de las ventas por catálogo lo mueven las amas de casa. Es un hit. O sea, realmente, ujú, si tú quieres tener éxito en un modelo de catálogo, te tienes que echar al bolsillo a las personas que están dedicadas al hogar, porque son las que comunican con sinceridad, y creo que ahí va ligado el tema de comunicación que decía Armando y lo que decían realmente de que vender es precisamente transmitir cómo le ayudo yo al otro y es a partir de la sinceridad y eso realmente uno lo ve en una venta por catálogo, como tú desde lo más sincero que es vender unas galletas de nueva venta o lo que sea es por el consumo propio que haces, genera realmente ese clic con los clientes para hacerlo súper empático. Entonces, al sí, final todos podemos vender y yo creo que mi mamá el año pasado me rompió el paradigma que yo siempre decía, oiga, mi mamá como que le tiene un poquito de vaina a las ventas por su profesión y lo que sea, pero el año pasado demostró que realmente se metió en una feria comercial a hacer algo con lo que le gustaba hacer y se puso la 10 y la sacó adelante, que la verdad me impresionó bastante que no hay edad para las ventas realmente y es genial. A mí por eso me encanta el tema de vender, porque realmente uno se vuelve un sí, comunicador y un claro. facilitador hacia la gente. Eso es lo más genial. Es que, mira algo, y es que tenemos el paradigma de que vender, y de que en Colombia, por ejemplo, decimos, no, es que aquí en Colombia los países son los que venden bien. ¿Por qué? Porque son entradores, porque hablan harto. Y entonces tenemos, no, como yo no soy entrador y como yo no hablo tanto, entonces soy mal vendedor. Y resulta que no tanto. O sea, lo que pasa es que hay modelos de ventas que son diferentes. Por ejemplo, yo tomar el teléfono, hacer llamadas en frío,
mí no me gusta, a mí no me gusta, ¿sí? A mí no me gusta hacer eso. Pero entonces a veces el vender es como uno, es muy desgastante porque eso es como uno coger una red y salir a cazar mariposas. Entonces a mí lo que me gusta hacer es crear un jardín para que esas mariposas lleguen, ¿sí? Ujú. Entonces se vuelve el tema de la venta mucho más sencillo, mucho Claro. más sencillo. Entonces, por ejemplo, yo a veces salía a vender cursos de 120.000 pesos y, uy, qué desgaste tan tenaz, qué desgaste tan tenaz, ¿sí? Yo ahora vendo programas de coaching, de acompañamiento, de mentoría a firmas de contadores que son de un valor mucho más elevado y se venden mucho más fácil, precisamente por la estrategia. Si encuentro una estrategia muy sencilla, llegan las personas mucho más fácil Ujú. y no es tan desgastante. Entonces, digamos que el vender es tener una estrategia para comunicar cómo yo le puedo ayudar a alguien. Entonces, y eso no es tan difícil. Sí, total. Eso no es tan difícil. Oiga, tengo que confesarle que yo este episodio, y lo habíamos planeado con Soraya, lo queríamos direccionar a temas de finanzas y contabilidad como para no contadores o un tema así también para a apalancar de pronto el tema de la profesión, pero nos fuimos más fue a un tema del ser y de las personas y el mundo comercial que pues me encanta, la verdad, creo que romper, esto dio un giro así, película de Hollywood, la verdad. El que llegue al final del episodio se va a dar cuenta que dio un giro así tipo Hollywood y pues nada, feliz porque me gusta esto. Yo la verdad siempre lo digo, creo que todos los episodios lo digo porque me encanta compartir el tiempo con personas que me enseñen y que me aporten en el día a día y que creo que esa es la forma de hacer que todos crezcamos y que todos podamos dignificar las profesiones de cada uno de nosotros. Me lo va a robar esa palabra de ahora en adelante y de que realmente podamos hacer un mejor país. Yo creo que el propósito de nosotros en este podcast es este, hacer un mejor país, hacer que el valor de las personas sea mucho más importante y como saben no nos pagan por hacer este podcast todavía, estamos abiertos a patrocinadores, pero pues muy feliz del tema, la verdad. Entonces, muchas Y gracias, Armando. No, complementando de pronto lo que tú dices, Manuel, al final dio un giro de Hollywood porque la vida misma es así. A veces nosotros nos encargamos de encasillarnos en un perfil o en otro, o eres un consultor, o eres un vendedor, o eres un contador. O sea, yo creo que está un poco mandado a recoger el tema de encasillarnos tanto. Hoy en día nosotros sí hablamos de micronichos, de que tú te profundices y de pronto seas experto muy bueno en algo, pero la vida misma yo creo que son muchos colores, mucha partitura. Entonces, acá yo soy una admiradora fiel de Armando, o sea, un amigo que realmente te doy las gracias por este tiempo, Armandito, porque también he visto tu evolución y he tomado cursos directamente contigo y he entendido eso, que nosotros no solamente podemos ver o blanco o negro, o sea, realmente al final tú puedes tener una gama de colores que es tu vida, que es tu servicio y ser un complemento, porque hoy en día Armando es un profesional exitoso, un vendedor exitoso, un comunicador exitoso, un coach exitoso y no creo que no hay una casilla para nombrarte. Entonces, más que ser una persona integral, un profesional integral y un ser humano maravilloso, pues creo que hay mucho por conocer también de ti. sí, yo creo que para finalizar, una de las cosas que le digo a la gente es, no estamos condenados, no estamos condenados a hacer lo que estamos haciendo. Porque es que a veces pensamos eso, ¿no? Oiga, es que no, es que si no hago esto, ya no sé hacer nada más y no me toca ejercer la profesión de esta manera como lo estoy haciendo, porque no hay opciones. Siempre van a haber opciones, siempre van a haber opciones. Lo importante es tener un objetivo claro y las opciones se van a encontrar. Así de sencillo. Total. Totalmente cierto. Eso creo que es súper poderoso y que todos podamos romper esa frontera del miedo de asumir que cada nuevo día se puede hacer algo que pueda realmente impulsarle a uno a esa felicidad personal. Creo que es lo más valioso. Que se vuelve un poquito cliché, pero es la realidad. O sea, y esto ya está muy inventado en el primer mundo y por eso pues es que
el horario es flexible, los ingresos son altos, todo el tema es muy dinámico porque ya eso está súper comprobado. Y acá tenemos es que impulsar todo ese tema, ¿no? Entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias y la verdad me disfruté mucho esta conversación con Armando y con Soraya hoy. No, a No, muchas ustedes, gracias por gracias. la invitación y a las personas que sigan el podcast y siempre todos estos contenidos se hacen con mucho amor y detrás de esto hay una muy buena intención que es como tú lo decías de generar mejores profesionales y ser mejores seres humanos, ¿no? A ti, Ujú. Soraya, muchísimas gracias, Manuel. Encantadísimo de haber estado con ustedes. Y no se olviden, recuerden siempre seguir nuestros episodios en YouTube, en Spotify. Nos comentan, hemos recibido muy buenos comentarios, digamos, de ustedes y en eso vamos creciendo también, vamos generando nuevos invitados, atendiendo como esas cosas que ustedes mismos nos han pedido que trabajemos, que toquemos temas de diferentes giros. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Chao. Esto chao. es Confesiones de un consultor. Historias contadas por consultores para el mundo. Te esperamos en el próximo episodio.